Bienvenidos a tu podcast La Voz del Miedo. Mi nombre es Alan Castellanos. El día de hoy tenemos una recopilación de historias de paramédicos. Les mandamos un saludo a todas esas personas que voluntariamente dedican su vida para auxiliar o rescatar la de otros. Los siguientes relatos nos han sido compartidos por medio de Facebook. Agradecemos a cada una de las personas que tienen la confianza en nosotros para que estas historias lleguen a más gente que le gusta este contenido. No olvides suscribirte, darle like al video y dejarnos tu comentario. Estás escuchando La Voz del Miedo. La siguiente historia nos la hizo llegar Carlos Espinosa. Desde aquí, le mandamos un fuerte abrazo por tener la confianza de dejarnos contar su historia. Fui voluntario en la Cruz Roja Mexicana de mi municipio durante 2 años, entregando mis fines de semana en apoyo a los que necesitaran ayuda. Como en todas las delegaciones, la mía también tiene sus historias paranormales. Sin embargo, mi peor interacción con este tipo de cosas no fue en mi delegación, sino en el regreso de un servicio. Nos habían llamado por una volcadura en la autopista a 20 minutos de la delegación. Para este servicio solo salimos 2 personas, el chofer y yo como paramédico. Al llegar al lugar, nos encontramos con una simple salida de carretera, no una volcadura. Las personas no ameritaban ser trasladadas, así que regresamos a nuestra delegación ya de madrugada. Eran las 2 o 3 de la mañana y mi compañero me iba contando acerca de una mujer que se aparece en ese tramo de la autopista. Cuando comenzó a acelerar, me dijo que no volteara. Por como me lo dijo, pensé que era una broma. Sin embargo, la camilla hizo un sonido peculiar, como cuando alguien se siente en ella. Para este punto, ya estaba asustado y miré un poco al retrovisor de la ambulancia y pude ver la figura de una mujer sentada sobre la camilla, con los pies de lado. Regresé la mirada de inmediato y cerré los ojos, esperando a que desapareciera. Una vez más, el chofer me dijo que no volteara, y pude escuchar cómo esta mujer se ponía de pie y se acercaba hacia nosotros. Empezamos a sentir frío, y al llegar al poblado más cercano, mi compañero me dijo que ya podría abrir los ojos y voltear. Esta mujer ya había desaparecido, y le pregunté que qué había pasado. Él me contestó que no era la primera vez que esa mujer se subía a la ambulancia. Al regresar a la base, les conté lo sucedido a alguno de mis compañeros, y me dijeron que a ellos también les había pasado. Por razones escolares, tuve que dejar de ir a la Cruz Roja, pero en mi tiempo en ella es algo que jamás olvidaré. La siguiente historia que vamos a contar nos la hizo llegar Efraín López. Estás escuchando La Voz del Miedo. Esto ocurrió en 2017, alrededor de diciembre. Yo en ese entonces pertenecía al área de servicios asistenciales dentro de la Cruz Roja Mexicana, conocida como Juventud, la cual se encarga, entre muchas cosas, de dar sentido de pertenencia a varios niños y jóvenes entre 8 a 19 años. Se capacitan en temas de educación sexual, prevención de desastres, cuidado del medio ambiente, promoción de la paz, antecedentes históricos de la institución y primeros auxilios. Son jóvenes muy responsables e inteligentes. Varias veces por año organizan campamentos y actividades donde se dan cita a varias delegaciones de juventud de diferentes estados del país. Esta historia transcurre en lo que se conoce como Juve Posada, en las instalaciones de la institución ubicada en la zona boscosa de Naucalpan, muy cerca a Peña de Lobos. Ese día solo fuimos 3 de nuestra delegación, ya que, a pesar de que era periodo vacacional, los demás tenían compromisos familiares, debido a la época decembrina. Yo, en ese entonces tenía 17 años, y mis compañeros 15 y 14. Omitiré sus nombres por privacidad. Obviamente, para mí era una experiencia única, convivir con jóvenes de diferentes partes del país, quizá con varias similitudes que hacía sentirnos iguales. Llegamos alrededor de las 10 de la mañana y enseñamos nuestro boleto de admisión y procedimos a instalar nuestras casas de campaña, acomodar nuestro equipaje y no nos preocuparíamos por la comida, ya que corría por parte del Campamento Nacional. Ese año, de temática, era de videojuegos, por lo que había concurso de disfraces relacionados con ese tema, además de actividades al aire libre y de conocimiento.
Conocimos a un joven llamado Sabino, que era de una delegación cercana a ese lugar. Él tenía 16 años, era de tez morena clara y cabello chino crespo, muy amigable y también demasiado social. Nos presentó a más chicos de su delegación y nos integramos a varias actividades del campamento juntos. Así, transcurrió el primer día, y al empezar a caer la noche, a las 9 p.m., había toque de queda. Los organizadores voceaban que era momento de que entráramos a nuestras casas de campaña y no saliéramos. Conforme avanzaba la noche, se empezaron a escuchar diferentes tipos de sonidos a lo lejos. Algunos eran murmuros, susurros, pero también lamentos, que parecían venir del bosque. Sabino nos mandó un mensaje para que saliéramos de la tienda de campaña y lo viéramos en la parte baja del campamento. Ya estando ahí, él nos platicó que ese lugar suceden cosas muy raras, pues él vio una experiencia en ese lugar siendo de día. Mientras jugaban fútbol en el pequeño campo, el balón se fue hacia el bosque y Sabino corrió a buscarlo. Cuando encontró el balón, este estaba metido en una zona muy oscura, debido a que los árboles impedían el paso de la luz. Cuando se agachó y tomó el balón, sintió como una mano larga y huesuda lo tomó de la mano y lo arrastró unos cuantos centímetros, antes de que reaccionara y corriera hacia donde estaban todos los demás. Él no platicó nada en ese momento, pero no pudo estar tranquilo, así que solo lo platicó con personas de su confianza. Terminó de contar la historia y nos dijo: si no me creen que aquí pasan cosas raras, acompáñenme a la alberca. Nosotros, muertos de curiosidad, lo seguimos y nos mostró la puerta del acceso a la alberca, la cual era casi completamente de cristal, pero estaba muy empañada debido a la temperatura del agua de la alberca y el ambiente frío de la región. De repente nos dijo: miren y no hagan ruido. Él nos hacía señas mientras nos escondimos tras otra estructura. De repente se empezaron a ver pequeñas manos en el cristal de distintos tamaños, incluso hasta dejaban las huellas impregnadas en el cristal. Se supone que no debería de haber nadie afuera de las tiendas de campaña, y menos haber alguien dentro de la alberca, puesto a que ésta se encontraba cerrada, hasta con candado. Nos quedamos atónitos, observando este aterrador espectáculo. Parecieran que esas manos solo se plasmaban en diferentes partes del cristal y desaparecían. Le hicimos señas a Sabino para que nos alejáramos de esa zona. Corrimos hasta llegar al jardín de la parte baja, donde estuvimos platicando de distintos temas y asimilando las manos que vimos en el cristal. Todo transcurría normal, hasta que en la copa de un árbol se veía una especie de búho, pero más grande y con ojos muy brillantes. Pero algo nos decía que eso no era un búho. La verdad, ya estábamos bastante asustados y empezamos a tomar camino hacia las tiendas de campaña, cuando esa cosa empezó a hacer sonidos muy raros, como susurros, y ya no parecía un búho, sino como una sombra que saltaba de árbol en árbol, literal. Ni siquiera extendía las alas o algo así, solo saltaba de una manera normal, de un árbol a otro. Empezamos a correr, pero aún nos encontrábamos muy lejos de las tiendas y solo veíamos cómo esa cosa estaba arriba de nosotros, saltando entre los árboles, como si estuviera jugando con nosotros. Ya cerca de la zona donde estaban los demás jóvenes dormidos, había iluminación y esa cosa simplemente desapareció sin dejar rastro. Solo se esfumó de la nada. Ingresamos a nuestras casas de campaña en silencio, para que nuestros encargados no se dieran cuenta, porque está prohibido de manera estricta que alguno de nosotros salga de las casas de campaña después de las 9 de la noche, y menos acercarse a ese patio con árboles. Estoy seguro de que más jóvenes vieron algunas experiencias parecidas en ese lugar, y que para algunos, inclusive, ya hasta es normal. En el trabajo de nosotros los paramédicos se viven muchas cosas, de todo tipo, cosas que de tan solo recordarlas erizan la piel, y lo digo por experiencia. Soy paramédico y me han sucedido tantas cosas paranormales que difícilmente me lo creerían, y de esos sucesos les voy a contar uno que nos sucedió hace unos cuantos días. Resulta que esa noche estábamos por terminar nuestro turno, mis compañeros y yo,
Serían como las 11 y nos faltaba solo una hora para irnos a descansar. Los accidentes, como siempre, estaban al día, y en esta ocasión llovía, y muy fuerte. Al cabo de una media hora, después decidimos entregar la ambulancia para que estuviera lista para el siguiente turno. La visibilidad era muy poca por las gruesas gotas que caían constantemente en el parabrisas. La carretera se veía casi nada, por lo que el conductor de la unidad iba lento, y de repente, de la nada, un hombre se nos atravesó, a escasos 20 metros, levantando sus manos y pidiendo la parada. El chofer apenas pudo detenerse a 1 metro de aquel hombre, que permanecía inmóvil. El conductor estaba pálido y lo reprendió diciéndole: «¿Pero qué te pasa, imbécil? ¿Acaso quieres que te mate y nos matemos junto contigo?». El hombre lo ignoró y nos empezó a gritar que necesitaba ayuda. Yo bajé de la ambulancia y le pregunté que qué pasaba. Me contestó que a unos kilómetros de ahí había tenido un accidente, volcándose, y su esposa e hija habían quedado atrapadas dentro del auto. Le dije que subiéramos a la ambulancia y nos indicara en dónde había ocurrido el accidente. Nos fuimos hacia donde él nos dirigía. En el camino, le hice unas preguntas de rutina que se hacen en estos casos: cómo había sido el accidente, cuántos pasajeros iban y si había tomado bebidas embriagantes. Él me contestó que estaba sobrio y solo iban su esposa y su hija, y él, y que en una curva había derrapado, ya que el pavimento estaba muy resbaloso por la lluvia. Cuando hablaba, pude ver que tenía una herida en la cabeza y otra en un costado sobre sus costillas. Aunque no eran muy graves, no hacía ninguna mueca de dolor, cosa que me pareció extraño. Además, su rostro se veía pálido y su mirada perdida hacia la nada. Encendimos la torreta de emergencia y 5 minutos después llegamos al lugar del accidente, y en efecto, ahí estaba un auto volcado con las llantas hacia arriba. La fuerte lluvia había formado algunos charcos profundos, los cuales casi cubrían a la mujer, que con trabajo sostenía a su bebé al estar atrapada en el auto, haciendo esfuerzos sobrehumanos para que no se ahogara. Afortunadamente, en el transcurso del camino habíamos llamado a los bomberos y no tardarían en llegar. Tomé la anilla que estaba a punto de ser cubierta por el agua y la puse a salvo. La mujer, desesperada, nos decía: «Mi esposo, por favor, busquen a mi esposo». Yo le dije que no se preocupara, su esposo estaba bien, que él había sido quien nos trajo hasta aquí para ayudarlas. Ella me contestó que eso no podía ser posible, porque su esposo estaba abajo del auto, cubierto por el agua. Yo pensé que estaba desvariando por el accidente y fui a buscarlo, para que ella viera que estaba bien y se tranquilizara. Pero en la ambulancia no vi a nadie. Aquel hombre había desaparecido. En eso llegaron los bomberos y al mover el auto vimos entre el agua al hombre que nos detuvo a media carretera, pidiendo ayuda por su esposa y su hija. Para los que lo vivimos, resulta una cosa increíble. No encontrábamos palabras para explicarlo. Los tres estábamos pálidos, temblorosos. Ese muchacho estaba muerto y tenía la misma herida en la cabeza y en un costado de su cuerpo, que yo le había visto minutos antes cuando estaba platicando con él en la ambulancia. Había muerto, pero de alguna manera regresó del más allá para salvar a su esposa y su hija. Muchas gracias por llegar hasta este punto. Aún tenemos 2 historias más de relatos de paramédicos. La siguiente historia nos la hizo llegar Janet Gómez. Estás escuchando La Voz del Miedo. Hace 2 años me encontraba laborando. Soy paramédico y en ese tiempo me encontraba en gestación y estudiaba medicina a la par, razón por la cual me quedaba en radiocomunicaciones. Atendía las llamadas de emergencia. Una noche me quedé en mi estación de emergencia, completamente sola, ya que era fin de semana y suele ser un día muy ocupado para nosotros. Me encontraba muy cansada, ya que mi embarazo estaba muy avanzado y me era difícil permanecer despierta. Para tratar de entretenerme un poco, veía los monitores de las cámaras de vigilancia, cuando de repente veo que entra un hombre con vestimenta, pantalón de mezclilla, playera roja y una sudadera gris. Hago mención de la vestimenta porque es relevante para mi relato. De inmediato,
Me pongo de pie y le ofrezco mi ayuda, al cual me responde que necesitaba que enviaran una ambulancia, ya que él vio una salida de camino de una camioneta. A su petición, respondo que si de casualidad pudo ver la cantidad de personas que necesitaban ayuda, al cual me responde que se encontraban 2 adultos y 2 menores de edad. De inmediato, me inclino a tomar mi radio para comunicarme con una ambulancia disponible para que acuda al llamado. Me comuniqué con la ambulancia y pedí que fueran al llamado. Al voltear para decirle al hombre que la ambulancia iba en camino, no había nadie. Esto me alertó a ver los monitores de seguridad, ya que la persona podría haberse dirigido a los dormitorios o a algún otro lugar del servicio de emergencias. No vi a nadie. Volteo al lugar donde yo me encontraba. Estaba un sillón recibidor y veo la sudadera gris que portaba el hombre. Solo pensé en guardar su pertenencia para cuando fuera a reclamarla. En ello me encontraba cuando me hablan del radio y me reporta la ambulancia que llegó al lugar del accidente, que efectivamente se encontraba la camioneta accidentada con las personas que el hombre había reportado. A lo cual menciona que en el accidente ya se encontraba un hombre sin vida. Por protocolo, para tener las estadísticas correctas, mi deber es reportar a mis superiores cuando una persona fallece. Asimismo, para enviar la ayuda correspondiente, a lo cual mi compañero describe la vestimenta del hombre, como la ya antes mencionada. En ese momento, solo sentí un frío en mi cuerpo y tenía una sensación extraña. Hice mi reporte inmediatamente y me dirigí a ver las grabaciones de seguridad. Para mi sorpresa, veo que el hombre empezó a caminar en medio del pasillo hasta llegar a mi puerta. En ningún momento se ve que llegara de ningún lado. Ahí, la sensación de escalofrío era más intensa. Cuando ve la sudadera olvidada, más me estremecí, pero traté de creer que solo era coincidencia con el accidentado, ya que por mi estado de gestación no quería ponerme mal, más aún sabiendo que me encontraba sola. Al llegar mis compañeros, me confirman que esta persona había perecido en el accidente. Fue él mismo que llegó ahí conmigo a reportar. No sabía cómo sentirme, a la vez contenta porque pudo avisar para que ayudaran a su familia, y triste porque él ya estaba sin vida. Sentí un poco de temor, y cabe mencionar que todo esto ocurrió una madrugada. Es algo que aún no puedo explicar. La sudadera se quedó ahí, se deja en objetos olvidados, la cual, en la actualidad, nadie ha reclamado. Cuando tenía 18 años, entré de voluntario a la Cruz Roja en el Estado de México. Omitiré el lugar exacto donde se localiza. En mi segundo servicio de emergencia, me tocó asistir a un niño de aproximadamente 11 años de edad, que saliendo de la secundaria fue atropellado por una camioneta. Al llegar al lugar del accidente, había muchísima gente y el niño estaba muy mal. Tenía varias fracturas, inconsciente y con trauma en el cráneo. Le brindamos la atención y lo trasladamos al hospital más cercano. En la ambulancia íbamos 5 personas: el lesionado, el chofer, familiar del lesionado, el paramédico y yo. Al llegar al hospital, lo bajamos en el carro camilla para llevarlo a urgencias. La ambulancia quedó a unos 6 metros de distancia, ya que la entrada estaba obstruida por otras unidades, pero visible del lado lateral. Yo sentía la sensación y la necesidad de voltear hacia la ambulancia, y cuando lo hago, noto que un señor que en ese momento creí que era el familiar nos miraba, muy atento del lado del chofer, a lo que le digo a mi compañero: ¿por qué el familiar no se va a bajar de la ambulancia si llevamos a entrar a urgencia? ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que el familiar iba enfrente y yo no lo había visto. Sentí un escalofrío horrible. Imagínense cómo me veía el doctor de urgencias, que me preguntó si me sentía bien, y mis compañeros se reían porque decían que me habían asustado por ser mi segundo servicio de emergencia. Bueno, total, que nos fuimos a la base y en el transcurso del camino les pregunté que quién era ese señor. Lo describo tal cual lo vi, y ellos mudos no dijeron nada. Al llegar a la base, había más compañeros en una sala sentados, a lo que el paramédico me dice: a ver, cuéntales, ¿cómo es la persona que viste en la ambulancia? Total, se los describí y uno de ellos entró a la oficina y me mostró una foto. Y definitivamente era él. Les dije: sí, es él. Todavía yo en broma les dije que pensé que se me había aparecido un fantasma, y todos, serios, me dijeron: es que
Él murió hace 6 meses, intentando rescatar a unas personas en una cueva. Pues ya se imaginarán, casi me desmayo del susto. Y lo peor, me dijeron que en esa ambulancia donde yo lo vi, habían trasladado su cuerpo. La verdad, que me daba miedo salir a servicio, en esa ambulancia, pero después de esa vez no lo volví a ver. Pasaban otras situaciones dentro de las instalaciones, pero para mí, eso fue lo más aterrador. Gracias por leerme, y es la primera vez que hago público esto.